Bueno, cada quien a su modo, esa es una lección que cuesta mucho trabajo aprender y todavía más enseñar. Le agradezco muchísimo a María Benítez, que esté aquí con nosotros en Calle 11. Gracias por acompañarnos. Muy feliz por la invitación, muchas gracias a ti. Pues tengo aquí este libro infantil con los dibujos de Francisco Riolobos, que está recientemente publicado por Océano. Muchas gracias, María. No, muchas gracias a ti. Pues a ver, vamos hablando un poco de las travesuras que implican el aprender que pues todos vamos a acabar haciendo más o menos lo mismo, pero con cierto grado de libertad, para que sea la identidad de cada quien la que jueguen, que es lo que está como argumento principal en este texto. ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? Bueno, yo tengo 2 hijas y cuando la pequeña quería aprender a vestirse por sí misma, todos los adultos de mi familia venían y le decían, tienes que hacer las cosas así. No, mira, mete las 2 manos y luego metes la cabeza. No, no, tienes que meter la cabeza primero y luego ya metes las 2 manos. Y bueno, ella se frustraba mucho porque ninguna de las cosas le funcionaba. Entonces yo le quería enseñar que era importante que ella lo hiciera a su manera, que probara lo que le decían todos, pero que eventualmente encontrara su propia manera de vestirse. Y creo que esto se puede trasladar, como bien decías al principio, a un nivel social, ¿no? Como a las culturas, ¿no? La diversidad de las culturas también está en que cada cultura hace las cosas a su modo, festeja. Hay una, voy a plantearlo así, como si fueran dos poleas que tiran en sentido contrario. O sea, de un lado la enorme necesidad de pertenecer. O sea, hacemos todo por parecernos. Y una vez que lo estamos logrando, nos enojamos porque queremos hacerlo a nuestro modo. Entonces tira la otra polea. Y somos seres construidos a partir de esa tensión. Si una de las dos poleas faltara, quién sabe si no acabaríamos en el suelo como títeres sin hilo, digamos. Y esa es un poco la historia de esta chiquita o de este, no sé cómo llamarlo, este ente, Criatura. esta criatura, claro, es la mejor palabra, que está todo el tiempo viviendo esa tensión. Quiere ser parte de la manada y quiere usar la cola para montarse como se montaría un chango dentro de los árboles. No es un chango la criatura, pero pues no parece. puede, ¿no? Todavía no puede. Sí, así es. Hay muchas cosas que aprendemos sin palabras en la sociedad, ¿no? Que aprendemos a hacer las cosas igual que como las hace todo mundo. Y es un sentido de pertenecer al grupo. Pero creo que es muy importante la búsqueda de la libertad, la búsqueda que cada quien tenga de seguir su propio camino para hacer las cosas, ¿no? Ahora que estoy empezando a escribir, me doy cuenta de que unos escriben de una manera, otras escriben de otra, y yo estoy encontrando mi propia voz, como creo que pasa con cualquier cosa, ¿no? Mi marido me decía, bueno, escribiste un libro que se llama Cada quien a su modo, pero quieres que los trastes, para lavarlos, los acomode como tú quieres, ¿no? Entonces creo que es algo que aprendemos todos los días y que vale la pena recordar, que el respeto a otras maneras, a otras formas. Hay una frase que me dejó muy marcado, decía, es que al que más le molesta que le manipulen es el que es mejor para manipular. Por eso pensaba un poco eso, ¿no? Es decir, sí, yo le puedo decir a alguien más que lo haga a su modo, pero no sé hasta dónde estoy dispuesto o dispuesta a aceptar los costos de que cada quien lo haga a su modo. Este es tu primer libro, cuento infantil. A ver, cuéntame un poco por qué decidiste contar esta metáfora de vida tan esencial a través de este formato. Bueno, mi abuela me repetía siempre, cada quien, mi bisabuela. Y ya joven entré al zapatismo y en el zapatismo una frase recurrente es, cada quien su modo, ¿no? De ahí viene la frase, cada Sí. quien su modo. Y bueno, yo le he dado muchas vueltas por años y me doy cuenta de lo importante que es en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, en el respeto a la posición política, a que alguien piensa distinto, está bien que piense distinto, ¿no? Para mí tiene que ver con la diversidad, no solo de haceres, sino de pensares, de sentires. No está de moda lo que estás diciendo, ¿no? Yo oigo con mucha frecuencia la frase de con todo respeto, y luego agarro. Ahí viene. ¿No? Así es, así es. Inmediatamente, con todo respeto, desprecio profundamente, absolutamente todo lo que tú crees, piensas, haces o dices. Es muy difícil, ¿no? Quedarte en la primera frase. Con todo respeto, ya, cállate, no hay nada más que decir.
Sí, sí, cada vez la sociedad se ha también angostado más, ¿no? Y angustiado más. Vivimos como en una estrechez mental, por eso creo que es bonito enseñarle a los niños que hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? ¿Se fue para siempre el zapatismo? O sea, esas ideas que marcaron una generación de manera definitoria y definitiva, ¿ya no están? ¿O todavía hoy te reconoces en esa historia y en ese espejo? Yo me reconozco, ahora están a punto de cumplir 40 años como organización, 30 desde el levantamiento y 20 desde que tienen gobiernos autónomos. Y bueno, yo leo los comunicados, recientemente hay una serie de comunicados que han salido y sí me reconozco en ellos, en ellas. Vamos a hablar del otro lado de un cuento infantil, que es la ilustración, el dibujo, ¿no? Hablábamos de Francisco Riolobos, ¿no? Cuando presenté el libro, y es que a diferencia del texto solamente escrito, donde tú y el editor y quizá la formadora, ¿no?, del texto hacen una buena pieza, una buena historia no se cuenta bien en un libro infantil si no tiene un buen trazo, un buen dibujo. Hablemos de este tema también. Regresamos en un momento. Esto es Calle 11. Estamos con María Benítez hablando de cada quien a su modo, una enseñanza que cuesta muchísimo asumir como propia. Estamos aquí con la escritora María Benítez, cada quien a su modo, este texto infantil publicado por Océano Travesía, y nos tiene aquí bastante interesados en los argumentos de este cuento infantil. Te decía hace un momento, es un argumento que requiere ilustración. Si no, no, decías hace un momento, es una criatura. Yo cuando empecé a leer, antes de tener el libro en mis manos, sí me imaginé un mono, la verdad, ¿no? De estos que hay en Chiapas, justamente, con cola muy larga, y en fin, los niños mono que no podrían subir al árbol. Pero ya cuando empiezo a leer me doy cuenta que no, y ahora que veo las imágenes, pues en efecto me cuesta trabajo decir qué criatura es esta. ¿Le atinó Riolobos a la criatura que te habías imaginado? ¿Se la dijiste tú? ¿Hiciste tú un dibujo? ¿Cómo fue? Bueno, es parte del proceso del libro, ¿no? Cuando yo le cuento a mi hija la historia, lo que le cuento es la historia de una changuita. Pero cuando llegamos al libro, la editora, que era Maya Miret, me propone varias opciones de ilustradores y yo veo a Francisco Riolobos y distingo que él hace fantasía, o sea, que él hace criaturas geniales que se inventa con mundos enteros. Y pienso que esto le va a venir muy bien porque él está dibujando el mundo a su propia manera. Entonces eso va a empatar con lo que yo estoy buscando. A ver si entiendo. Esta historia comenzó como una narración de noche para tu hija, salida de tu cabeza. Sí. No la leíste en ningún otro lado, fue saliendo así naturalmente. Mi hija y luego es se muy volvió exigente. Ya. Y me pedía todas las noches historias y yo me quedaba dormida contándolas y ella me despertaba. Mamá, mamá, ¿qué sigue? Y bueno, la verdad, varias veces fue traumante que me despertara. Pero esta salió redonda y le encantó. Y yo me di cuenta de que era muy buena porque ella me pedía que se la contara otra vez, ¿no? Cuéntame otra vez la historia del chango, mamá, de la changuita que se colgaba, ¿no? ¿Qué edad tenía tu hija en ese momento? 3. 3. Y se reconocía en esa Sí, parte claro. de la manada que no era todavía parte de la manada. Sí, la changuita era ella porque ella se colgaba. O sea, yo improvisé el cuento y cuando lo estaba improvisando pensé en la solución, pero a partir de que la changuita era mi hija. Entonces, cuando le pedimos a Francisco que nos acompañe en hacer el libro, él dibuja unos changos y yo los veo y sí me gustan, pero siento que se queda atrás todo lo que yo había visto, ¿no? Toda su creatividad. Entonces, Maya Miret y yo hablamos y decimos como, ¿qué tal que le proponemos que él invente una criatura? Y que le invente un mundo y que le invente una familia. Y entonces es cuando Francisco dibuja esta criatura fantástica y maravillosa. Y no solo dibuja la criatura, sino en efecto no se parece a ningún bosque, no se parece a ningún mar, no se parece a ningún arrecife. Esto podría estar en otro planeta o en otro universo o donde pertenece en nuestra cabeza. Así es, y eso es lo que le permite al libro transportarse entre un adulto y un niño, porque cada quien puede como rellenar o imaginarse que eso se puede aplicar a su vida de distinta manera, ¿no? Que si estuviera eso sucediendo en una cocina común y corriente o en una selva chiapaneca, ¿no? A lo mejor los niños de la ciudad no se sentirían llamados.
es universal. ¿Ya te tocó contárselo a otras niñas? Sí, A ver, cuéntame, ¿fuiste a algún salón de clases? ¿Fuiste a alguna presentación del libro? ¿Cómo te fue? lo hemos presentado varias veces. La última fue en la FIL de Guadalajara. Y lo que hacemos es, bueno, hay un primer descubrimiento mío que es que las editoriales me dicen, no existen las presentaciones de libros para niños. Claro, porque lo que se imaginan es el formato donde dos personas están hablando sin parar. Muy doctos, ¿no? Señoros la mayoría de las veces, en fin. Sí. Y bueno, Esto no yo es así. que tengo 41 años y empecé a escribir hace poco, antes trabajaba en las organizaciones de la sociedad civil y mi trabajo era hablar con la gente, hacer los talleres. Entonces pensé, pues este libro hay que tallerearlo, hay que jugar con él, ¿no? Hay que ponerlo en todos para que cada quien le dé un sentido y rehaga la historia. Y eso es lo que ha pasado. La gente, bueno, leemos el cuento y luego le pedimos a la gente que participe, que piense en una manera extraordinaria de hacer las cosas, luego que la actúe, luego que comparta una historia. Y bueno, ha sido muy divertido. ¿Tienes alguna memoria de haberte sentido incompleta para pertenecer? Sí, siempre. Yo creo que casi todas las personas tenemos algo así, ¿no? Pero a ver, si te regreso a la edad de tu hija de 3 años, una primera memoria así. Pues mira, yo iba en una escuela privada donde la mayoría de las personas tenían la piel blanca y el pelo claro. Y eso fue muy fuerte para mí porque llegaban, por ejemplo, las personas que contrataban a niños para los comerciales y pasaban banca en banca regalando la invitación, ¿no? Asiste tal día al casting. Y cuando pasaban por mi banca se brincaban. Y era algo donde no había nada que yo pudiera hacer, porque no se trataba de aprender a jugar mejor o de ser más lista, ¿no? Era algo que estaba fuera de mi capacidad de pertenecer. Y a partir de ahí uno va encontrando su modo hasta que trasciende esas historias, ¿verdad? Sí, hasta que te das cuenta de que la piel morena es muy hermosa y de que la diversidad es hermosa, ¿no? En todos los... Ya me hiciste conectar. Yo era flaco, flaco, flaco. Sentía que me iba a romper en cualquier momento. Mira que hice lo posible por salir. Ni modo. Te agradezco enormemente, María, por esta oportunidad, por esta conversación y por este pretexto para charlar. Una pequeña vive en la selva con su familia. Ella quiere columpiarse en las lianas como los demás, pero no puede. ¿Cómo aprendemos a hacer cosas tan difíciles? Muchísimas gracias. Hasta la siguiente charla.